esta conversación, ya la acabo de poner, esta conversación va a ser grabada y después pues vamos a producir un texto a partir de lo que conversemos. Entonces, bueno, eso es lo último. Entonces, pues, profesora Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos, gracias por estar acá, por participar y ojalá tengamos un diálogo bonito esta mañana. Bueno, pues qué bueno, bienvenida. Y entonces, pues te doy la palabra. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias. Listo, pues la verdad que yo quiero agradecer mucho a Daniel la invitación para participar y hablar de este tema que obviamente me interesa mucho y me da mucho gusto ver tantas personas interesadas en la condición ideológica del lenguaje y un poco entrándole por la ortografía o por otros instrumentos lingüísticos y otros textos, ¿no? Me da mucho gusto también que este espacio que ofrece el Instituto Caro y Cuervo sirva de encuentro entre diferentes investigadores de diferentes lugares y disciplinares y geográficos. Y bueno, aunque suponga una videoconferencia más en este tiempo de pandemia y videoconferencias, pues qué bueno que tantos nos hemos acercado esta mañana, ¿no? Así que de verdad, Daniel, gracias por tu trabajo y por la invitación y por el esfuerzo que de verdad estás haciendo por tratar estos temas más allá de las fronteras que nosotros mismos a veces nos imponemos con nuestros propios grupos de estudio, ¿no? Y el valor que tiene que estés diseminando este trabajo allá en Colombia y más allá de las fronteras de Colombia. En realidad yo con Daniel hablábamos ayer que nos parecía una buena manera de empezar el seminario ver las reacciones que tienen las personas que hayan tenido la oportunidad de leer el texto de Calero Vaquera, las reacciones que han tenido a este trabajo, que seleccionamos un poco, me parece, porque muestra de una manera bastante clara y bastante franca la condición ideológica del lenguaje, que es, digamos, el punto de partida del interés del estudio glotopolítico, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de esa idea y de las ideas del texto, quizá queremos comenzar por una participación general sobre reacciones hacia el texto, ideas que surgieron de esa lectura y como primera parte de la discusión y después de ahí quizá trabajar con nuestros proyectos personales. Daniel, ¿te parece bien así? Sí, me parece perfecto. Entonces, Buenísimo. bueno, entonces las reacciones al respecto del texto, usen la herramienta, por favor, de levantar la mano y les voy dando la palabra. Bueno, aquí creo que ya tengo una manita. A ver. Juan Manuel, por favor, bienvenido. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno, qué rico, por favor. Buenos días a todos. Buenos días, Laura. Muchas gracias por estar con nosotros. Daniel también. Me pareció muy interesante el artículo porque habla acerca de, primero, muestra cómo hay personas que piensan que la labor del lexicógrafo o la labor de los especialistas de la lengua, sea quien la disciplina que sea, o bien debe ser ideológica, no debe ser ideológica, y otros que sí lo debe ser. Precisamente cuando las personas dicen que no debe ser ideológica es cuando más ideología muchas veces hay. Incluso con la misma autora, porque me pareció que la misma selección del prefijo etno para hablar acerca de lo que es básicamente unas condiciones de posibilidad de cómo hablar acerca de un fenómeno lingüístico, inmediatamente marca y restringe o manda hacia el campo de lo otro, que es los orígenes de este prefijo etno en los usos de las ciencias sociales, para hablar acerca de la ortografía. Es decir, todo lo que pareciera que ella estaría diciendo que con esta subdisciplina, al montarla con el prefijo etno, querría decir que hay algo que está por fuera de un orden, que es lo que no es etno, y luego viene lo que sí es etno, o sea, es un añadido. Y entonces volvemos a esta misma lógica
que desde Aristóteles, desde que hay una esencia y luego hay accidentes a esa esencia. Y entonces, y es básicamente es una profecía autocumplida. Se dice que no hay ideología y que debería estudiarse la ideología, pero dentro del mismo discurso hay un componente ideológico muy fuerte. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel es el subdirector académico del Instituto Casa y Perdón, no Pueblo me y pues, presenté. dale, dale, no hay problema. Pues sabes que eso mismo que tú estás diciendo me resuena hartísimo, me resuena hartísimo porque yo lo había pensado desde la perspectiva de la antropología, que es desde una de las disciplinas en donde más hubo temas etno, y donde ese contraste, en donde, bueno, si hay una cosa que es marcada como lo de etno, significa que hay algo que es no marcado, que sería lo no étnico, tiene mucho que ver con las discusiones sobre temas de colonialismo en la antropología. Incluso hay un autor, Garfinkel, que de forma un poco irónica para hacer estudios sobre la vida cotidiana en Nueva York, le llamó a esos estudios etnometodología, y justamente usando de forma irónica este razonamiento que Juan Manuel nos está trayendo. Desde otras disciplinas seguramente también habrá una reacción semejante. Bueno, para las personas que acaban de llegar, estamos en reacciones frente al texto de la profesora Calero Valera, para luego empezar a conversar un poco más. Entonces, si alguien quiere hablar, por favor, levante la manita. Lina, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Mi nombre es el Marcelo, soy de la identidad y la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en México. Bueno, pues agradezco este espacio del seminario porque justamente para profesionales de las ciencias sociales como yo y no de la lingüística nos permite acercarnos e introducirnos de otra manera al conocimiento de las lenguas. Bueno, alguna reacción que surgió en mí frente al texto es un poco siguiendo con la línea de la anterior persona, es el hecho de pensar que cuando escribimos tiene que haber una objetividad. Entonces pensaba acerca de la falsa objetividad y la neutralidad del escritor. Creo que es importante que tanto la autora Calero Vaquero de este texto como las diferentes personas marquen su pensamiento y desde un principio pues se diga cuál es la carga ideológica que se tiene frente al texto o cuál es la posición política. Entonces creo que un poco este texto también nos advierte cuando hacemos investigaciones de esa falsa objetividad o neutralidad que podemos tener. Creo que es más importante mencionarlo desde el principio. Y por otro lado, pues la autora en el texto nos dice que los gobernantes de la época en el que pues ella está estudiando este diccionario, pues que fueron conscientes que tenían en sus manos la mejor herramienta para homogeneizar la diversidad de la realidad social, étnica y cultural. Entonces pienso que no solamente son los gobernantes de la época, sino que esto sigue siendo vigente en el momento y que el reto de nosotros como investigadores y como educadores es transformar estas herramientas para que no homogeneicen, sino para que resalten esta diversidad social, étnica y cultural que tenemos. Dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Pues muy, muy pertinente el comentario. ¿Alguien más desea participar? Mira, aquí hay una... Dale, por favor, Amparo, preséntate y bienvenida. Hola, buenos días. Mi nombre es Amparo Albalat. Estoy aquí desde Rancho Viejo, en Jalapa, Veracruz. Soy estudiante del doctorado en desarrollo rural en Chapingo. Y a mí lo que me encantó el texto y me recordó mucho a esto que he intentado hacer ahora en mi proyecto de investigación desde el lugar de enunciación. Y pues coincido con Lina, pero a mí, bueno, no, sin el pero, más bien justamente se me hace súper interesante cuando vas conociendo de dónde es el autor,
interés tiene, que pues justamente hace una referencia histórica, hacer esa referencia histórica casi de saber qué edad tiene el que escribió, en qué contexto vive, pues al final enriquece más un texto, porque sí, obviamente hay una falsa objetividad, pero no verlo como algo negativo, sino más bien justo como aún más interesante del texto porque aporta otras cosas. Si bien creo que uno intenta aportar objetivamente, pues eso es una falsedad y entonces, bueno, pues sacarle provecho y desde nuestros textos que hagamos ahora, pues creo que sí es bien importante expresar un poco de nosotros, pues para que el lector pueda enriquecer o opinar diferente del texto. No sé si me expliqué. Claro, claro. Bueno, sigue la doctora Carmelita. Carmelita, luego viene Sergio y luego René. Bueno, yo, pues delicioso poder leer esto, irse por la forma como los ejemplos le dan a uno claves de lectura de un diccionario y etcétera, pero a mí, por el trabajo que nosotros hacemos en el Instituto Caro y Cuervo y aterrizando esto en el oficio práctico de tener que dictar textos en donde se problematiza la concepción de nación, pues siempre he tenido preocupación con la ortografía que nos dice que las culturas indígenas se escriben con minúscula y que de esa manera nosotros aceptamos gentilicios de unas culturas para quienes el territorio no es el espacio geográfico que determina el famoso gentilicio. Entonces, pues a mí sí me parece muy interesante la discusión de los ejemplos y todo, pero yo quisiera marcar que hay una decisión política en poner los nombres de las culturas indígenas con mayúscula. Y pues el último trabajo que publicamos en el instituto, que es sobre el último hablante de la lengua tinigua, o sea, el último, yo no me sentí, no me, si sentí el compromiso político de que una lengua tenga la mayúscula que le da jerarquía. Entonces, hay una cantidad de problemas para mí que finalmente son decisiones políticas que interpelan las normas ortográficas. Es eso. Sí, esto de interpelar las normas ortográficas es algo que se está trabajando bastante, bastante. En este momento tiene el turno Sergio, que me ha pedido la palabra. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Alzate, soy estudiante de la maestría en escritura creativa. Y pues justamente cuando estaba leyendo el texto me remití a mí mismo, digamos, cuando tenía 5 o 6 años y estaba empezando mi ciclo escolar y las formas en las que nos enseñaban la ortografía, las normas gramaticales, las letras, etcétera, que era básicamente hacia dos tipos de poderes y nos hacían plegarnos a ellos. Uno, los poderes patrios, los símbolos patrios, entonces para poder entender... para poder entendernos hacían escribir planas sobre que el amarillo, azul y rojo significaba amarillo, el oro del país, azul es los dos océanos que nos rodean y el rojo la sangre de los patriotas que murieron por la libertad. Y pues también toda la parafernalia que hay en estos salones primarios, o por lo menos cuando yo estudié, sobre estos símbolos patrios. Y lo segundo, una plana que nos hicieron repetir miles de veces cuando nos hacían aprender la letra M y la tilde, que era mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Entonces, al leer el texto veo cómo esas dinámicas sí se plasmaron de una u otra manera en mi vida, digamos, no a través de una forma explícita o directa, pero sí con unos mecanismos que los profesores tienen muy interiorizados y que van
trasladándole al estudiante de primaria, básicamente, en el que patria y madre y Dios, que se escribe aparte con mayúsculas, sin importar si uno cree o no, son como estos pilares en los cuales todo el conocimiento de nuestro lenguaje se va encaminando. Entonces, básicamente era como eso. Bueno, muchas gracias, Sergio. Después viene René y después Diana. Muy buenos días. René, por favor. René Hernández. Yo soy sociólogo y estudiante del doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Sí, al leer el texto, yo estoy haciendo como un trabajo sobre el tema de infancia e ideología. Sí me saltó mucho el tema de la noción de ideología que se cita de Van Dijk como algo compartido, pero no necesariamente hegemónico, y no como otros autores que han venido manejando lo ideológico como un síntoma en lo social. O sea, cuando se presenta como un síntoma, cuando lo ideológico oculta y cuando, digamos, hace caer en cuenta o interpela a quien, un poco como lo decía el anterior, la otra persona, Sergio, que estaba interviniendo, cuando se siente interpelado frente a hacer como conciencia del ejercicio. Un poco porque el concepto de ideología, digamos, ha tenido muchos desarrollos y ahorita, digamos, ha salido con mucha fuerza, casi que desde los años 90 para acá, con autores como Cizet, con otros autores que han empezado a poner este tema otra vez a poner en el ámbito académico el ejercicio. Y obviamente cómo diferenciar esto del sesgo académico, del académico desde dónde se para y dónde está esa posición ideológica, esa diferencia, dónde se marcaría. Sería como lo que me dejó a mí el texto allí mirándolo. Gracias. Muchas gracias, René. Diana tiene la palabra. Hola, muchas gracias, Daniel. Yo soy Diana Ríos, soy músico de profesión. Ahora estoy en la Universidad Veracruzana, cursando también la maestría para Educación, Interculturalidad y Sustentabilidad. Y bueno, en realidad yo en mi formación profesional nunca tuve que leer textos ni redactar ni esas cosas, ¿no? Más bien eran textos musicales, partituras. Entonces a mí lo que me llamó la atención es que si bien se habla en el texto, ¿no? Como de todos estos acuerdos o como poderes y jerarquías que se pueden ir marcando o identificando desde la lengua, a mí me hizo como pensar en también las resistencias que hay desde la oralidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho estudiar las músicas tradicionales, entonces cómo ahí hay textos o formas de hablar que si bien están como penadas o marcadas como errores en todos estos, en los diccionarios o en como en las guías de ortografía, se siguen usando y es como un divertimento pues también usarlos porque no es necesariamente, es decir, las usan distintas personas y hay como una convivencia ahí. Pues sí, de todos esos modismos deslocalizados o eso. Entonces, no sé, yo me quedé como pensando en eso, como las diferencias entre la oralidad, lo escrito, lo institucional y lo coloquial. Nada más, muchas gracias. Wow, ahí estás tirando una piedrita que creo que va a dar una luz de opiniones y análisis. Bueno, no tenemos más intervenciones por ahora, entonces, Laura, te doy la palabra. Buenísimo, muchísimas gracias por todas estas ideas que me hacen pensar. A ver, así voy a recapitular algunas cuestiones, comenzando un poco por un par de ideas del texto de Calero Baquera que me parece que merece la pena resaltar. Por un lado, el valor que tiene que una autora en un contexto académico como es el español, cuya tendencia sobre el estudio de la lengua y de la historia de la lengua es muy tradicional, el valor que tiene que haya autores como Calero Baquera ahora mismo trayendo esta dimensión ideológica del lenguaje fuertemente en los textos, ¿no?
Pero reconociendo ese valor, también me parece que el texto de ella impone algunas limitaciones que hemos mencionado juntos ya, ¿no? Tanto Daniel como Juan Manuel mencionaban esa ideología propia o imposición en el texto de arrinconar el estudio ideológico de la ortografía o de la lengua en general como el otro estudio de la lengua. De hecho, en algún momento ya se refiere a estos estudios como metalexicografía, metaortografía, etcétera. Como por un lado está la lexicografía y por otro lado está este estudio que nosotros hacemos de una manera como el otro estudio, ¿no? Arrinconado y quizá jerarquizado a la práctica o al estudio, digamos, tradicional de la lexicografía o de la ortografía, y es una limitación de la propia perspectiva desde la que se sitúa la autora, que correlaciona un poco también con esa necesidad o esa tendencia de crear espacios disciplinarios para nuestros estudios independientes uno de otro, ¿no? Por un lado estaría el estudio etnolexicográfico, por otro lado el estudio etnogramatical y por otro lado el estudio etnoortográfico, ¿no? Como tres subdisciplinas que me parece que desde el estudio o del tipo de metodología glotopolítica que implementamos en nuestro grupo de estudios de glotopolítica latinoamericana, chirría un poco, ¿no? Con nuestra metodología, es lo que quiero decir. Para la glotopolítica, tal y como la entendemos en los grupos de Nueva York, de Buenos Aires, que surgieron fundamentalmente, pero también ahora en otros lugares en Latinoamérica, Chile, Brasil, Colombia y otros lugares que están trabajando desde esta perspectiva. Lo fundamental de la metodología, me parece, glotopolítica, es dejar de pensar en que lo que estudiamos es lengua, lo que estudiamos es política, y estudiamos política y procesos políticos y sociales a través de la lengua. Nuestro interés no está en un análisis particular de un instrumento lingüístico X, sino en una comprensión de un proceso o de una situación o de un conflicto social, político y económico Y, al que nos aproximamos a través del estudio de la lengua. Y vemos cómo la lengua se imbrica con esas realidades y esas problemáticas sociales y políticas. Y me parece que en esto la autora se distancia un poco, o nosotros como estudiantes de fenómenos glotopolíticos nos distanciamos un poco de esta visión un poco más desde la lengua, nos aproximamos más a estas cuestiones desde la sociedad y desde la política y desde los procesos sociales y políticos, como digo, a través del estudio de la lengua, porque esa es nuestra tradición de estudio, no porque nuestro interés sea describir fenómenos lingüísticos, sino precisamente porque nuestro interés es describir o interpretar o estudiar fenómenos sociales, ¿no? Ese me parece a mí el salto más importante que da la glotopolítica, y en este sentido la autora, por ejemplo, se fija en el texto, habla mucho de cómo la ideología se emerge en los textos, ¿no? Como cómo se ve la ideología en los textos. Nosotros, desde nuestro tipo de estudio glotopolítico que hacemos, proponemos un paso más allá. No es solo que la ideología del autor aparece en el texto, sino que esos textos también contribuyen a que se siga promoviendo, reproduciendo, o por otro lado se resistan ciertas prácticas sociales o ciertas ideologías sobre la lengua o represiones sociales y políticas de todo tipo. O sea, como la lengua, nosotros decimos esta idea de que el carácter performativo de la lengua implica que también tenga una repercusión en lo que pasa en el mundo, no solamente que de una manera pasiva esos instrumentos lingüísticos absorben la ideología que está a su alrededor, sino que también contribuyen a la reproducción y el moldeamiento de ciertos procesos sociales. La educación que mencionaban algunos de los participantes, ¿no? René, pensabas en esto, Sergio, pensabas en esto, ¿no? Como la educación es parte de esta formación
ideológica de todos nosotros, ¿no? Y cómo la lengua estandarizada y la lengua correcta y la ortografía forman parte de desde inculcarle a los estudiantes lo correcto, lo normativo, lo jerárquico, lo controlado versus lo vicioso, lo heterogéneo, lo diverso, que también mencionaban las compañeras de Veracruz, ¿no? Me parece que esas son las reflexiones así que tengo un poco generales con lo que hemos venido tratando, y la idea, por supuesto, de que no hay objetividad, que también se mencionó desde el principio. Lina, Amparo, me parece mencionaron esta idea de que es falso la idea de que hay objetividad en el texto. Ningún autor es objetivo desde el punto de vista de que ningún autor se sitúa fuera de su contexto sociohistórico, y es bueno reconocer esta posición de uno, ¿no? Alguien decía en algún momento, Lina, me parece que lo que habría que hacer era reconocer la posición política de uno. Y esto es algo muy importante también, me parece, para el tipo de estudio glotopolítico que hacemos. Directa o tácitamente, el estudio glotopolítico intenta o se centra en problemáticas sociales que tienen que ver con todo tipo de desigualdad y de represión social, y toma partido decidido desde el estudio y la descripción de esas condiciones de desigualdad y de esos procesos que reproducen la desigualdad y la opresión, contribuir a su visibilización, y con nuestra práctica, como más allá de estudiantes de las condiciones glotopolíticas del lenguaje o de las condiciones políticas del lenguaje, perdón, que este estudio contribuya también para la visibilización de estas problemáticas y la intervención social en contra de las condiciones que reproducen la desigualdad, ¿no? De momento hasta ahí, Daniel. Sí, no, pues creo que me gusta mucho este análisis que haces de lo de la ideología, porque creo que fue René el que habló sobre el concepto de ideología, que es interesante que tome precisamente a Van Dijk, que tiene esta visión más discursiva de la ideología, y eso lo podríamos también volver a trabajar, porque en glotopolítica el concepto de ideología es central, así como... ¿Podrías hablar un poco más sobre eso, por favor? Sí, de hecho, perdona, tenía una nota acá, precisamente, exacto. En el grupo, sobre todo en el grupo de Nueva York, trabajamos mucho con el concepto de ideología lingüística que se ha desarrollado en la antropología lingüística americana, que tiene diferentes tendencias con el concepto de ideología también. O sea, el propio concepto de ideología es muy diverso y tiene desde perspectivas más mentalistas o discursivas, como puede ser la que representa el tipo de trabajo que hace Van Dijk, hasta una tendencia más política, que para nosotros el autor quizá de referencia aquí en ese campo es Cross-Criti, que trabaja el concepto de ideologías lingüísticas desde una perspectiva mucho más política, como mencionaba, en el sentido que mencionaba René, así que no me extiendo más ahí, pero como precisamente la ideología no es una idea compartida que tenemos, sino que es una práctica. O sea, la ideología se desarrolla en la práctica discursiva, y tiene un componente fuerte de reproducción de la opresión olvidé el concepto que proponía René, pero como hasta en qué momento se absorbe, ¿no? Me parece la ideología. O sea, que no es una idea, no es compartido, en el sentido de que no son ideas neutras compartidas que todos compartimos por igual, sino que obviamente hay procesos de conflicto también en esa creación de posiciones ideológicas, ¿no? Y cómo eso interactúa, o cómo las ideologías lingüísticas en particular, tienen el poder de reproducir, de naturalizar ciertos órdenes políticos, económicos y ciertas desigualdades dentro de esos órdenes políticos y sociales, ¿no? Gracias por... Mira, sí, y yo quería ahí como poner un ejemplo para que se vea un poco más concreto cómo funciona un análisis de ese tipo desde un punto de vista antropológico, conectando dos de las intervenciones que hubo, una la de Carmelita y la otra la de Diana, porque Carmelita estaba muy interesada en el uso de las mayúsculas para resaltar los nombres, los gentilicios y los nombres de las lenguas indígenas a partir, pues, de la última publicación del Instituto Carro y Cuervo. Y Diana estaba diciendo, mire que hay unas resistencias en la oralidad cuando se usan cosas que no son necesariamente formales o siguiendo las normas.
Entonces, me lo voy a conectar con esto. Alessandro Duranti, que es un famoso antropólogo de la antropología lingüística, hizo unas observaciones acerca del uso de honoríficos en una lengua, creo que de Filipinas, si no estoy mal. El asunto de los honoríficos se parece un poco al español cuando se utiliza la diferencia entre usted, vos y tú, pero está mucho más imbricado en todo el lenguaje. Entonces, eso es muy común en esa parte de las islas de Melanesia, Polinesia, y todas las islas que están allí en Asia. Entonces, tú siempre que hablas, tienes que, a quien tú le estás hablando, tienes que ponerle una posición de jerarquía política, ¿sí? Siempre tienes que tener esa atención. Tú quién eres en relación con la jerarquía, con quien estás hablando. Entonces, él notaba, ya haciendo las observaciones etnográficas, que eso todo el tiempo se usaba de forma, se jugaba mucho, había mucho juego, ¿sí? Por ejemplo, cuando la persona más importante estaba hablándole a un público, usaba para sí misma honoríficos, o sea, se degradaba su propio estatus un poco para ponerse al mismo nivel de los demás. Que uno lo puede ver incluso cuando Barack Obama interactuaba metiendo pues su habla de afroamericano en sus interacciones, ¿no? O sea, es decir, lo puedes usar de forma irónica, jugando, ¿sí? Cuando cuando se empezaron a emitir programas de radio, los honoríficos se utilizaba siempre los más altos porque puede ser que algún rey los esté escuchando, ¿sí? Mientras que el rey usaba los más bajos. ¿Ven? O sea, entonces eso pasa un poco con las mayúsculas, en las escrituras basadas en las lenguas, las derivadas del etrusco y de los desarrollos de los latinos al respecto de ese alfabeto. ¿Sí? Tenemos dos alfabetos, las mayúsculas y las minúsculas, que son paralelos. Entonces hay una diferencia. Esa diferencia debe usarse de alguna manera. Entonces se le atribuye más o menos importancia a usar uno de los dos, y eso empieza a ser un juego, ¿no? Entonces, recuerdo, Sergio estaba mencionando ese tema de que Dios siempre tiene que usarse con mayúsculas. Recuerdo entonces el juego de los de la academia diciendo, claro, porque es un nombre propio. Dios es un nombre. Sí, bueno, pero entonces él también va con mayúscula, entonces su nombre también es él. Bueno, y entonces empiezan esas discusiones que es usar los recursos semióticos que hay allí para marcar unas diferencias de jerarquía y de poder. ¿Quién los usa y cómo? ¿Con qué objeto? ¿Qué es lo que está consiguiendo en efecto, políticamente? Sería como parte de este análisis, si no estoy mal, Laura. Desde luego, y hay muchos ejemplos de cómo precisamente por esta... y la ortografía es particularmente representativa de este uso o esta resistencia a través de la lengua, de resistencia política a través de la lengua, precisamente por su visibilidad, ¿no? Y hay varios ejemplos como el que mencionaba, buenísimo, Carmelita, la resistencia política a través de esa marcación de la mayúscula para no someterse a la jerarquía que desde otro lugar cultural o de otro lugar, desde otro orden político nos imponen, ¿no? Además, creo que tiene valor no solo utilizar la mayúscula, sino invertir en explicar el porqué de ese uso de la mayúscula, o sea, darle esa carga política, ¿no? a la ortografía no estándar, digamos, desde ese punto de vista. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué creemos que es una decisión política marcar esas otras culturas en minúscula, ¿no? ¿Por qué no funciona la idea de gentilicio en estas otras culturas? En las culturas indígenas que estabas trabajando en particular, ¿por qué no funciona el gentilicio en relación con esa idea que mencionabas del espacio y de cómo se concibe el espacio desde dentro de la propia lógica cultural que es a la que nos estamos aproximando? Y de ahí la toma de decisión política de revertir una norma ortográfica con esa funcionalidad, ¿no? De marcar un objeto político distinto, un sujeto político distinto y una visión de la tierra, del espacio, del grupo, diferente a la propuesta desde la otra perspectiva, ¿no? Buenísimo. Y un poco volviendo a la cuestión de la oralidad, la escritura, que mencionaba también Diana, ¿verdad? Lo institucional versus lo popular o lo coloquial, surgen en estos momentos, por ejemplo, de movilizaciones, vemos surgir en las pancartas, en las escrituras de los muros, vemos surgir toda una serie de alternativas ortográficas, por ejemplo, para marcar el género, para marcar el lugar político del hablante, ¿no? Que son muy interesantes en este sentido. O sea, cómo la oralidad, cómo
y la escritura también, la escritura, digamos, no formal, nos da ese espacio de resistencia a través de la lengua, y lo que permite ese espacio de resistencia o esa resistencia lingüística es precisamente la propia naturaleza política de la lengua y de las normas lingüísticas, ¿no? Buenísimo. Juan Manuel, ¿tienes la palabra? Sí, quería también traer aquí una nueva o una vuelta de tuerca adicional, porque sobre todo con la traducción y la manera de traducir y los usos de la mayúscula a la hora de traducir. Estoy pensando en lo que está ocurriendo actualmente en la comunidad sorda en Colombia, donde a diferencia, bueno, hace unos años en Estados Unidos y en países anglosajones se empezó a utilizar la mayúscula para hablar de comunidades sordas en la D de deaf, para no hablar, para visibilizar que ellos son una comunidad y que no son una discapacidad. Ellos no son miembros, no tienen una discapacidad en común. Y eso está muy bien. Cuando se traduce el deaf a sordo y sordo se convierte se pasa a S mayúscula, para ellos hacer exactamente lo mismo que están buscando las comunidades angloparlantes, en países angloparlantes, inmediatamente crean un rechazo por precisamente ellos estar utilizando una mayúscula mientras otras comunidades en Colombia no deberían estar utilizando la mayúscula. ¿Por qué? Porque la ortografía en el español se supone no debería estar utilizando mayúscula para la comunidad sorda. Entonces, esta vuelta de tuerca de utilizar una mayúscula porque está inspirado en una práctica performativa en el inglés, también es algo que hay que empezar a entender, porque en este momento esta práctica que sería común en el inglés o está bien vista en el inglés, en este momento hay muchas fricciones dentro de la comunidad sorda en Colombia, precisamente por el uso de esta mayúscula. Creo que es muy importante que ahí tocas el tema de contactos lingüísticos en relaciones de desbalance de poder al respecto de temas ortográficos como este, y con el tema de sordos, que es muy interesante. Aquí yo he visto en la lista hay varias personas que trabajan en el tema y sería chévere poderlas escuchar. Por ahora, Rafael tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael, soy de México, me formé como sociolingüista y qué buena, está buenísima la charla. Yo quería sacar algo a colación también a partir de lo que mencionaba Laura respecto a la marcación de un sujeto político diferente a través de las marcas de género, y recordé un posicionamiento incluso ideológico que marcó la doctora Concepción Company el año anterior en una charla que dio en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que hablaba cómo el lenguaje incluyente era superficial y sumamente peligroso. Ahí yo creo que se dan también, y me gustaría problematizarlo, una serie de identificaciones a través del posicionamiento respecto a, y fue algo que mencionó al final de la charla, ¿no? Que decía, no, pues es que para entrarle a esta onda de lenguaje incluyente, no puedo hablarlo con feministas porque la hormona les vence a la razón, ¿no? Y me pareció muy extravagante su comentario, porque su posicionamiento se vio inmediatamente marcado en una posición o enfrascado en el cual la lengua incluyente solo tenía que visualizarse bajo el género masculino y el género femenino en la lengua, cuando sabemos muchos que el género puede ser una de las condiciones morfológicas y gramaticales más inútiles e inservibles en las lenguas. Entonces,
me quedé pensándolo como, bueno, o sea, ella hace una separación del lenguaje incluyente exclusivamente bajo la onda de masculino y femenino, pero ¿en dónde quedan las otras identidades lingüísticas no asociadas a un género? Entonces, hacia ahí también quería llevar mi problematización. Gracias. No, gracias por esa participación. Reacciones y comentarios. Por lo pronto les quería compartir que la profesora Calero Vaquera también escribió sobre ese tema. Les voy a poner la referencia en el chat. Y bueno, ¿quién quiere participar sobre esto que Rafael ha abierto? Bueno, Laura, ¿qué opinas? Se me escapa, perdón, se me escapa el texto. No sé si Jorge o Carolina andan por ahí. Si os acordáis, por favor, recuerdo, pero José del Valle estudió ese momento brillante de la profesora Company en algún artículo. Lo trabajó desde la perspectiva de la autopolítica. José del Valle es el profesor que inició acá en Nueva York el estudio de la glotopolítica, al que seguramente muchos de ustedes conocen y han leído. Y sé que trabajó ese momento glotopolítico, ese evento glotopolítico de Company, pero se me escapa el artículo en el que lo trabajó. Si alguien lo recuerda, Jorge, Carolina, por favor, me ayudan. Si no, por ahí lo busque, y si no, luego les mando la referencia, a él le pregunto más adelante, pero desde luego el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y lo que tiene de correlación con su marcación ortográfica es muy relevante para la discusión de hoy, ¿no? Hay tantas cosas que unpack, como dicen, hay tantas cosas que sacar de esa manera de entender de ella lo que es el lenguaje inclusivo y qué significa, ¿no? O sea, intervención de ella, Rafael, que no sabría muy bien por dónde empezar. Pero digamos básicamente cómo lo que denota esa intervención es una insistencia y una insistencia muy reacia a entender o a acceder y a reconocer la condición ideológica del lenguaje, que es el polo opuesto, ¿no? O sea, desde las instituciones normativas de la lengua, toda esta conversación que estamos teniendo se invalida con un punto de partida de base, y es que la lengua no es ideológica, ¿ya? Y punto. Y ahí se deja, y entonces si hay alguien que quiere traer ideología a la lengua, pues son feministas a las que la hormona las vence, o qué sé yo, o activistas políticos de expresión demasiado de izquierdas, qué sé yo. Entonces, o sea, es el no reconocimiento de cómo las prácticas lingüísticas y los discursos sobre la lengua se imbrican con la sociedad. Desde el punto de vista de la lingüística tradicional, desde las instituciones normativas de la lengua y la sociedad son entidades independientes la una de la otra. Y este gesto o este mecanismo de desvincular la lengua de la sociedad es lo que permite seguir imponiendo prácticas y discursos sobre la lengua que son profundamente ideológicos, sin reconocer la carga ideológica que tienen, ¿no? Esa reflexión sobre. Laura, yo quería, al respecto, ya que tocaste ese tema, yo quería que hablaras un poquito acerca de tu propio trabajo, acerca de las investigaciones que hiciste. Yo recuerdo una que trabajaste sobre temas de reformas ortográficas que se propusieron y cómo eso estaba metido con el proyecto nacionalista colonialista español. ¿Podrías contarnos un poquito al respecto? Pues sí, o sea, yo he trabajado sobre todo, mi trabajo histórico sobre todo se centra en un momento en el que justo después de la caída del imperio, ¿no? Estamos en España en un momento de reconstrucción y de repensar el país y de reconstrucción de las estructuras nacionales, en un momento también en el que comienza el sistema incipiente capitalista a jugar un papel importante en la economía del país. Es un momento en el que se crea el sistema
educativo público, y lo que yo estudio básicamente es cómo la estandarización lingüística se conjuga con este proceso de estandarización nacional a través y de promoción del consenso a través de la educación y de la educación pública, ¿no? Y lo que he estudiado en particular ahí son algunos debates lingüísticos, debate ideológico lingüísticos. Este es un concepto de Jan Blommaert que para mí ha sido muy productivo en el estudio de la lengua, y cómo ver cómo diferentes discursos enfrentados sobre qué es y cómo debe ser la norma lingüística se atan con diferentes proyectos políticos y diferentes visiones de país y diferentes intereses también económicos e intereses sociales, ¿no? Entonces lo he estudiado en España en mediados del siglo XIX, un debate entre un grupo de maestros que propone una reforma radical de la ortografía en un contexto en el que están perdiendo poder de decisión sobre la educación por la centralización educativa que se está dando en ese momento, y cómo utilizan esa reforma ortográfica de alguna manera para recuperar o disputarle al Estado espacios educativos clave para ellos, entre ellos la enseñanza, la formación docente. Y el resultado de ese debate ortográfico más importante es la oficialización de la ortografía de la Real Academia Española en 1844 por Real Orden que firma Isabel II, recién llegada al trono, ¿no? Y ese momento de proceso político, de estandarización lingüística y cómo se conjugan esos dos procesos, ¿no? Y cómo en la creación de las estructuras de la nación, la Real Academia Española se posiciona como la autoridad lingüística que determina las normas legítimas del país y de la lengua en su conjunto después, ¿no? Ese es básicamente mi trabajo principal con ortografía, pero he trabajado otros momentos más recientes, la polémica suscitada por García Márquez, cuando en 1996 propuso que jubiláramos la ortografía, ¿no? En un congreso de la lengua española, y cómo esa propuesta de García Márquez en un momento tan simbólico como un congreso internacional de la lengua española, provocó también una suerte de debate en torno a qué hacer con la ortografía, que de alguna manera culminó en 1999 con la primera ortografía firmada por todas las academias de la lengua, la primera ortografía que se define como panhispánica, en un momento en el que se está reconfigurando también la política lingüística de las instituciones de la lengua para promover una suerte de nuevo orden y jerarquía hermanada entre ellas, ¿no? Y más recientemente también la publicación de la ortografía de 2010, con José del Valle estudiamos los debates a que dieron lugar a algunas filtraciones que hubo sobre cuáles eran los cambios que iba a traer la ortografía y cómo esto despertó de nuevo un debate que lo que vino a poner de nuevo sobre la mesa es la relación profundamente jerárquica que existe entre las instituciones lingüísticas españolas y las latinoamericanas, ¿no? Entonces, en el fondo de todo esto está siempre como la lengua, en este caso particular la ortografía, no es como tradicionalmente la entendemos o como tradicionalmente la entienden los lingüistas y las instituciones culturales de referencia, una actividad científica e ideológicamente neutra, sino que es una actividad política e históricamente situada. Esta sería un poco la reflexión que une estos diferentes lugares de estudio en mi propia práctica con la ortografía, ¿no? Mira, Alejandro Munevar te quería compartir algo. Sí, hola, ¿qué tal todos? Preséntate. Mi nombre es Alejandro Munevar, soy antropólogo y también soy investigador en el Instituto Caro y Cuervo, pero trabajo en Francia, vivo en Francia en estos momentos, en los alrededores de París, como profesor de español en un bachillerato. Y me llama mucho la atención en particular justamente el texto que leímos y justamente los comentarios que se estaban haciendo sobre el trabajo de Laura,
que la mayoría de, pues la verdad no conozco muchos trabajos de glotopolítica, pero los que he leído me llama mucho la atención el hecho que se concentran demasiado en el análisis de los textos institucionales, de cómo efectivamente se produce la norma desde las instituciones. Pero también imagino que existen trabajos, pero yo me encuentro en el día a día con situaciones como una que les quiero compartir, a ver qué opinan, que en donde se mezclan cosas creo que de antropología, de pedagogía, de lingüística y en particular de glotopolítica. Y es que en el bachillerato donde yo trabajo, lo que llaman un liceo, es un liceo como una especie de un bachillerato técnico, los estudiantes hicieron una especie de como de manifestación en contra de las clases de español que llamaron el rechazo a la tilde. No solamente conmigo, sino con varios profesores de español que estábamos ahí, somos 4 profesores de español, y más o menos se reunieron para decir que no querían poner las tildes, porque inicialmente la excusa era técnica, era una cuestión técnica, porque, bueno, algunos trabajos se hacen en computador y decían que el teclado francés no tiene las tildes españolas. Por supuesto, eso es una excusa que se puede arreglar de manera muy fácil, y cuando se propuso el arreglo y se explicó, por ejemplo, con ejemplos claros, la importancia de la tilde, sobre todo para cambiar el significado de una palabra, ellos seguían en ese rechazo de la tilde y decían, no, es que no los necesitamos. Ustedes, si nos ponen una frase en español en donde, por ejemplo, la palabra está y está, ¿no? Entonces el verbo estar conjugado a la tercera persona y el demostrativo está, decían, nosotros podemos traducirlo perfectamente al francés sin necesidad de la tilde, porque podemos entender lo que se está construyendo allí. Entonces ellos realmente hoy en día, incluso hoy en día en confinamiento, cuando solicitamos una serie de ejercicios a distancia, ellos siguen con esta actitud del rechazo de la tilde y de decir, no nos interesan esas normas ortográficas. Lo mismo sucede en francés, ¿no? En francés es aún peor, pero es una actitud, lo que me llama la atención en este caso es esa actitud como conglomerada de varios estudiantes que dicen, no vamos a poner las tildes, póngannos la nota que nos pongan. Eso es lo que quería compartir, como el otro lado de la institución, ¿no? La percepción y la recepción de la norma lingüística, en particular de la ortografía, sobre todo cuando se está enseñando como una lengua extranjera. Gracias, Alejandro. Muy interesante. Tiene la palabra Lina. Bueno, muchas gracias. Escuchando un poco a la profesora Laura y quizás con esta intervención de Alejandro, pensaba qué nos puede aportar todos estos trabajos a los espacios educativos concretos, ¿sí? Entonces creo que también Alejandro problematizaba diciendo, tengo unos estudiantes que están haciendo un rechazo a la tilde, y entonces un poco el ejercicio de la nota que la utilizan los profesores como forma de ejercer el poder en el aula, pues los estudiantes también la están rechazando, diciendo, pues no importa la nota que nos pongan, no vamos a utilizar la tilde. Entonces, al escuchar toda la investigación, las investigaciones que ha hecho la profesora Laura Villa, pensaba, bueno, ¿de qué nos sirve esto en el trabajo concreto en el aula o cómo lo podemos aplicar en el trabajo real con nuestros estudiantes? Bueno, una pregunta, pero central. René, tienes la palabra. Sí, un poco escuchando, generar uno más inquietudes sobre el ejercicio. Uno es el texto como norma, Alejandro lo mencionaba ahorita, como el ejercicio de la escritura, moldear, diría Foucault, los cuerpos para poder escribir, moldear la mano para que, digamos, se flexibilice. Y un poco escuchando a Laura hablando del siglo XIX, que digamos es el mismo periodo en el cual yo estoy trabajando, uno encuentra muchos textos de cómo la escuela, que digamos se empieza a conformar como el lugar donde debe adecuarse el cuerpo para la escritura, la norma, pero para el caso mío, que es la concepción de la infancia también, uno encuentra en los textos qué debía ser un niño. O sea, la noción de niño que tenemos hoy en ese periodo de tiempo se escribe qué es un niño, igual que los autores que representan al niño como el ángel, o el niño eso, pero nunca aparece el niño de la calle, nunca aparece el niño de la clase pobre, nunca aparece el niño que está en una situación de abandono. Simplemente siempre aparece es un niño idealizado en esa escritura de cómo debe ser tildado, no tildado, sino y tildado en temas de estigma, porque la tilde suponía también leer eso como
¿dónde pongo el acento? ¿En qué imagen pongo el acento a ese niño que quiero construir? Me saltean como esas preguntas un poco como las representaciones también del arte, de la pintura, de representaciones, de la escritura como norma para, digamos, decir qué es bueno y qué no es malo por aquello de la calificación, tanto social como normativa. Me saltean como esas preguntas. Otras preguntas que se abren al debate muy interesantes. Una intervención va a ser una intervención pequeña y luego viene Isabel y luego Jorge. Quiero continuar con algo que señaló Alejandro, que es el teclado, que se le dificulta la tilde y eso cómo influye esta situación interesante en la que él está. Hay un caso interesante que ojalá podamos investigar en el futuro, que es lo que está pasando en Mongolia. Ellos tienen un alfabeto tradicional que es bien bonito porque es como si fueran raíces que cayeran. Para los que les gusta Star Trek, el alfabeto de los Klingon está basado en el alfabeto de los mongoles. Pero los mongoles no son muchos, la población que ellos tienen no supera los 5 millones de habitantes, no recuerdo ahorita exactamente la población. Entonces, cuando empezaron en los 90 los computadores y la creación de los sistemas de escritura, ninguna compañía tuvo interés en hacer la codificación para el alfabeto mongol. Y ellos estaban entre Rusia y China y también con la influencia de los Estados Unidos. La situación hoy es que está oficializado el alfabeto ruso, pero se usa con mucha frecuencia el alfabeto chino y también el alfabeto latino. Y ahora está llegando una influencia muy importante de Corea del Sur. Lo sé porque me lo contó pues, una persona que trabaja allí en Mongolia. Entonces, para ciertos asuntos se está usando la ortografía del Hangul. Entonces, relacionado con asuntos políticos, digamos, geopolíticos generales, políticas lingüísticas sobre, por ejemplo, escoger qué alfabeto sería, y asuntos tecnológicos sobre qué se ha introducido dentro de un computador, pues ahí hay un caso muy interesante para trabajar en el futuro. Bueno, quería compartir eso. Tiene la palabra Isabel. Gracias, buenos días. Mi nombre es Paula Isabel Mejía de la Universidad Nacional de Colombia. Mi intervención quisiera responderle un poco a Isabel desde mi perspectiva. Llevo algunos años trabajando en corrección de estilo y en gramática, principalmente en docencia, y ahí veo sobre todo las personas que trabajan y ejercen el oficio de la escritura, no necesariamente del campo de la lingüística o la literatura, sino que deben escribir regularmente, buscan cursos de corrección de estilo, de gramática, con el propósito de que uno les dé unas normas y unas reglas y una fórmula mágica para poder responder cualquier problema ortográfico, puntuación, acentuación, redacción. Y cuando uno hace la reflexión de que eso tiene unas implicaciones y que es distinto a nivel político, por ejemplo, la marca de género, siempre me lo preguntan, ay, pero ¿cómo hago en un documento formal, si hago marca de género, si utilizo el arroba, si utilizo el si utilizo la X, por ejemplo? Cuando uno sale con argumentos distintos a los que dice la normatividad de la RAE, pues eso les cuesta muchísimo, ¿no? Piensan que uno pues no es el profesor adecuado si no responde la regla, ¿no? Entonces yo sí creo que los que estamos trabajando en el área y sobre todo en el campo de la corrección de estilo, también hay que hacer como ese trabajo de sensibilización, por decirlo de alguna manera, que no solamente es una cuestión de seguir normas, sino de reflexionar de la lengua, y que esa tarea no solamente y no es exclusivamente de nosotros que somos los del área del lenguaje, sino de todos aquellos que escribimos, y que no puede haber una única respuesta. Por eso me parece que en el campo de la educación, pues este tema está al orden del día. Esa es mi intervención, agradezco este espacio, muy interesante la conferencia, muy chévere estarnos viendo desde distintas partes, y pues saludo a los colegas lingüistas que están en otro lado, saludes a Jorge. Qué rico verte, Jorgín, aprovecho aquí para saludar. Me gusta que este espacio sea para también vernos. Veo entre los participantes mucha gente conocida, entonces también pues mi saludo desde esta cuarentena. Muchas gracias. Jorge. Hola, gracias. Gracias a Daniel, gracias Laura y a todas las personas que han participado con sus aportes iluminadores, retadores. También saludos desde la cuarentena, desde el epicentro, Nueva York.
Yo he ido tomando unas notas y Ay, creo que finalmente encuentro algo que decir a partir del comentario de Alejandro sobre el amotinamiento ortográfico. O este evento, esta escena en la que los estudiantes se amotinan contra la ortografía. Me parece que eso muestra el rango de fenómenos de interés de la glotopolítica. Laura había utilizado el concepto de evento glotopolítico. Creo que este amotinamiento de los estudiantes del liceo en Francia podrían ser objetos de una indagación como evento. Pero quiero ir a la otra parte, la idea del texto, de los textos institucionales, porque hay una cuestión metodológica que no parece estar del todo completamente desarrollada en el estado actual de la glotopolítica, y es que los textos son vistos y abordados como discursos, nunca como textos, nunca como formas estancadas, formas estancadas de la vida social, sino todo lo contrario, como discursos, como expresiones textualizadas de procesos políticos. En todo caso, yo creo que uno de los principios, si se quiere, de acción de la glotopolítica está en mostrar que a pesar de las visiones fuertemente normativas, incluso hipernormativas, con las que somos educados y formados como sujetos lingüísticos y sociales, ¿no? Visiones muy de arriba hacia abajo, muy impositivas, con todo digamos, una parafernalia y una retórica de neutralidad y asepsia. Los hablantes en realidad experimentamos la comunicación y las lenguas como un sistema con mucha fricción, y, digamos, darse cuenta de esa tensión entre una visión neutral y una visión llena de contenido, creo que es uno de los principios iluminadores del trabajo glotopolítico. Y ahí diría que, pues, que para cerrar, que el amotinamiento antiortográfico lo que revela es que no solo que hay una condición política del lenguaje, sino que el hablante es un agente político del lenguaje. Todos los hablantes son agentes políticos de la lengua, del lenguaje. Bueno, dejaría yo por ahí mi reflexión. Wow, muchas gracias. Sigue Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, qué bueno que estés por acá. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jonathan Bonilla, soy investigador del Instituto Cari Cuervo, de la línea de geolingüística, y actualmente vivo en Bélgica. Estoy trabajando acá en lingüística con la Universidad de Gante. Bueno, yo quería hablarles un poco sobre las ortografías y las formas en las que se está concibiendo esta temática de los alfabetos en algunas comunidades indígenas de Colombia, por experiencias que he tenido a través de los años. Tradicionalmente las ortografías han sido de cierta manera impuestas por los investigadores, por los lingüistas que van a las comunidades. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de los Cacua, quienes en su escuela enseñan con la ortografía que propuso el Instituto Lingüístico de Verano, y tiene algunas cuestiones, interferencias del inglés, por ejemplo, que dos O's serían la U para nosotros, la U en español, y esto genera mucha confusión en los niños, pues a la hora de escribir en español, a la hora de escribir en su propia lengua, por estas cuestiones ortográficas. Otros pueblos han tratado de sortear esto de otras maneras, han creado sus propias propuestas, han llevado a divisiones. Por ejemplo, los NASA tienen dos propuestas de escritura, una más difícil que la otra. Hay artículos sobre la temática de estas discusiones que son discusiones muy políticas porque lo representan también como variedades dialectales de una misma lengua, y es una temática bastante interesante. Pero la última, como anécdota que me causó bastante curiosidad, fue la del pueblo Misak. Ellos viven en el Cauca y ellos decidieron crear su propio alfabeto con su propia ortografía. Este alfabeto está creado con base, por ejemplo, en pictogramas, en pictografías tradicionales de su
de su cultura, de su etnia, o inscripciones en las piedras o algunos diseños que tienen que ver con su cosmología, y a partir de eso capturaron unos caracteres y ya tienen su propio alfabeto que funciona perfectamente en un documento de Word, por ejemplo. Entonces, este reto de las ortografías siempre sigue siendo bastante interesante aquí en Colombia. Y pues la pregunta es que, ¿quién es el que al final necesita de la ortografía y del alfabeto? ¿Cómo la deberían hacer? Estos pueblos siguen en esas discusiones. Cuando hacemos, por ejemplo, una nueva ortografía, el pueblo Nucac, por ejemplo, no tenía. Hicimos un trabajo de recolección de datos para publicar un libro, entonces tuvimos que sacrificar ciertas cuestiones pensando en el público final de este texto, que eran personas no indígenas, por ejemplo, no marcar los tonos, porque eso generaba confusiones en el lector, o no marcar ciertos aspectos morfofonológicos de la lengua. Bueno, ahí les dejo esta serie como de experiencias, que es algo muy vivo, ¿no? Nosotros pensamos que pues tenemos una gramática española y estas situaciones ya no se están discutiendo, pero a nivel de lenguas en riesgo de extinción, a nivel de lenguas minoritarias, es algo muy vivo. Gracias por escucharme, saludos a todos. Gracias, Jonathan, muy pertinente. Eliu, por favor. Eliu tiene la palabra. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Bienvenido. Hola. Hola, parece que la señal no está muy buena. Hola. Hola, Eliu, no te podemos escuchar. Hola. ¿Me escucha? Ya, ahora sí te escuché. Hola, no, se perdió. Hola. Docente. Vamos a darle un momento a Elio a ver si logra conseguir una mejor conexión. Elio, si te parece, voy a darle el turno a Rulo, que pidió la palabra, mientras consigues una mejor conexión, porque no te estamos pudiendo escuchar, pero estás allí pendiente. Rulo, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, estoy aquí en Mérida, Yucatán. Soy igual estudiante de la MEIS, la Maestría en Educación para Intercultural y Sustentabilidad, ahí con el IU. Ya participaron Diana, Lina, Rafa. Entonces venimos como en tropel a compartirles un poco. Y quería escuchar el IU antes de participar, porque creo que tal vez vaya un poco de la mano o no. Entonces espero él pueda escuchar mi intervención. Él está en territorio Zoque, en Chiapas, entonces si hay mucho viento o lluvia, a veces la señal no es tan buena. Entonces, les digo, se les comparto. Y no sé, este texto me ha dado como algunas vueltas. Yo soy historiador de formación. Siempre me ha dado un poco de miedo la lingüística, porque a veces usan muchas palabras que yo suelo no entender. Entonces quería como plantear una pregunta que igual tuvo unos problemas de conexión en una parte de la conversación que no escuché, pero me llama mucho la atención como la forma en la que en el texto como se propone un concepto, ¿no? Subdisciplina creo que le llama. Y entonces me quedé pensando, al menos en mi experiencia disciplinar, cómo se nombra una disciplina y cómo no sé, ustedes, un poco es para ustedes que son los expertos, las expertas, si un estudio de caso pueda, como tan pequeño aparentemente, pueda proponer una nueva subdisciplina. Eso ya en la parte como muy académica disciplinar, en realidad no es el corazón de lo que quería intervenir, pero me quedó esa duda cuando estaba leyendo el texto y quisiera saber un poco su opinión. Y por otro lado, creo que en el contexto donde yo vivo, la lengua predominante es el castellano, pero el grupo indígena mayoritario es el grupo indígena maya. Se suele nombrar como maya peninsular cuando se habla de lengua, aquí en la península de Yucatán, y en el estado donde yo vivo, aproximadamente entre el 35 y el 40 y algo, 43, 45% de las personas que viven en este estado hablan maya y español, o bueno, maya como lengua materna.
Y entonces el asunto de escribir la maya, inclusive de nombrarla como la maya, que es como se nombra en las comunidades, no es algo como aceptado en el espacio mestizo yucateco, sino que es el maya. Entonces desde eso ahí hay un asunto que seguro Rafa en la intervención del género podría abonar mucho al respecto, pero a mí me dejó pensando esto en torno al colonialismo en la forma de escribir, ¿no? Y justo el compañero, no apunté su nombre anterior, nada más apunté que estaba en Bélgica, Jonathan, ¿va? ¿Fue Jonathan? Que habla de esto de las lenguas que no, vaya, que podrían estar como en riesgo. Y me quedé pensando en que cómo la forma de escribirlas, que aparentemente puede ser una herramienta paternalista del Estado, en este caso el Estado mexicano, de sí, vamos a hacerles que puedan escribir su lengua, pero a la vez obligas al elemento de la escritura. Y lo que ha pasado con la maya es que en el 81 se estableció como una forma de escritura estandarizada, habían 4 propuestas en el 81, pero a pesar de que han pasado casi 40 años, desde el 81 para acá, no han logrado como establecerla entre la gente que habla la maya. Entonces me parece también que hay ahí como un diálogo como interesante entre lo que se quiere imponer, que se escriba y se lea la maya, y realmente las herramientas para conservar una lengua, ¿no? Entonces siento que de repente había como muchas intersecciones en la lectura que me hacía pensar en estos diálogos, sobre todo desde una perspectiva pues colonial o colonialismo interno, ¿no? Como en estos diálogos, la complejidad que se puede tejer con las lenguas originarias, ¿no? Que aquí en México me parece que según última cuenta decía el Estado que habían 68, pero ya ahí cada quien según sus estándares podrá poner otros, o mientras hablamos las lenguas también se van perdiendo, ¿no? Entonces me quedé como mucho con esa lectura y también con la idea de que parece no responder mucho al tiempo histórico, que de repente las referencias suelen tener como mucho tiempo hacia atrás de la lengua, y creo que la lengua es como mucho más dinámica de lo que se puede escribir. Entonces todo esto venía pasando por la cabeza mientras volvía a pensar en el colonialismo y la necesidad del Estado, en este caso la representación del departamento, sería el equivalente colombiano del Estado de Yucatán, de tener una forma de escritura de la maya. Muchas gracias, Rulo. Pues vamos a ver si Eliu se puede conectar, o hay algunas personas que están diciendo que tienen problemas de conexión para participar. Entonces si quieren pueden escribir en el chat y yo lo leo en voz alta. Eliu, vamos a ver si lo logras. No, hola, ¿sí me escuchan esta vez? Sí. Dale. Ok. Miren, soy del estado de Chiapas y hablante de la lengua zoque del estado de Chiapas. Mi participación va motivado por la intervención del compañero Alejandro y Jonathan en relación a quienes reproducen las normas y la ortografía. Entonces, coincido con eso porque soy hablante de la lengua zoque y tenemos una normalización, o más bien una normativización de nuestra lengua. Entonces, el problema que yo quiero compartir es, entonces, ¿para quién se establece la ortografía o la normalización? Porque desde que tengo uso de la razón se han hecho modificaciones de mi lengua, hablo de mi lengua, como en 3 ocasiones. Y el detalle está en que yo soy docente de educación indígena, pero los alumnos rechazan, tanto los alumnos y los padres de familia rechazan la forma impuesta por las instituciones de cómo debo de enseñar la escritura de la lengua zoque. Un ejemplo es que se sustituye en la escritura la D por la T, que se sustituye la B por la grafía P. Entonces, y ya en el momento de leerlo con los alumnos, pues se distorsionan totalmente. Y esto por experiencia me ha llevado a observar que los alumnos, en vez de llenarse de motivación, pues se descontrolan, se desmotivan, porque es algo complicado, totalmente diferente de lo que ellos, de la forma en que ellos lo hablan,
la forma de escribirlo. Entonces, la pregunta que me hago es igual, ¿para quién es la normalización? ¿Para quién se establecen los reglamentos gramaticales de una lengua? ¿Para los hablantes realmente o para aquellos quienes están representando una institución y de alguna forma deben de justificar lo que se está haciendo en relación a una lengua? Entonces, eso es mi participación, porque sinceramente me encuentro en una difícil batalla, pues de enseño como lo hablamos nosotros, porque yo también soy hablante de la lengua, o lo enseño como después las instituciones le van a aceptar, porque hemos tenido casos que compañeros hablantes de la lengua zoque presentan un examen escrito y oral. En lo oral, todo bien, pero en lo escrito, al tratarlo de escribir como lo habla, pues por la academia calificadora o la que esté evaluando, la academia evaluadora, son totalmente rechazados. Entonces, quiere decir que un hablante nativo de la lengua zoque es rechazado al momento de pasar a la evaluación escrita, por el simple hecho de no escribir de acuerdo a las normas establecidas por las instituciones. Entonces, ¿y yo cómo le hago para fortalecer o para reforzar la parte escrita de mi lengua dentro del aula con niños de primer grado, segundo grado, de tercer grado, cuarto grado? Entonces, ese es mi planteamiento y espero haberme explicado. Gracias. No, pues valiosísima la intervención. Muchísimas gracias, Eliu. Miren, yo creo que hay un interés que ya lo había mencionado Lina, lo mencionó Rulo, estaba mencionado en varias intervenciones y que a mí también me interesa mucho, que es el tema de estas discusiones glotopolíticas sobre la ortografía, cómo se pueden ver en el aula, ya cómo se ve, cómo podemos, los que estamos enfrentados a enseñar en una escuela frente a estos temas de la ortografía. Y también está la pregunta metodológica de la investigación glotopolítica, o sea, es decir, ¿cómo podemos investigar estas cuestiones políticas alrededor de la ortografía? ¿Cómo es el método de aproximarnos? No sé, Laura, si quieres intervenir. Sí, gracias, Daniel. Dios mío, muchas cosas demasiado profundas y complejas e interesantes. A ver si puedo decir un par de cosas inteligentes al respecto. Por un lado, pensaba esto que traes ahora, ¿no? Daniel, este interés en cómo llevamos a la práctica este estudio que en algún momento puede parecer profundamente teórico y alejado de la realidad cotidiana, pero que no. Voluntariamente el trabajo glotopolítico intenta aunar lo que hacemos en el aula con lo que hacemos en la biblioteca, con lo que hacemos en la calle. De manera que es una pregunta que es muy pertinente y que nosotros intentamos reflexionar con la que intentamos reflexionar todo el tiempo. Y me parece que ahí Paula Isabel dio una clave muy importante, y es que tenemos que no solo trabajar la norma con nuestros estudiantes, sino trabajar qué es la norma y reflexionar sobre cómo se constituyen las normas, quién constituye las normas. De esa manera, desentrañar un poco con los estudiantes que la norma, a pesar de que se ha naturalizado y que la vemos ahora como algo que ya está ahí, lo que todos estos otros casos más recientes de normalización que mencionan a Jonathan y también a Rulo, nos demuestran es que la norma ha pasado por un proceso conflictivo hasta que llega a naturalizarse. Y por supuesto la norma del español, que pasó por ese momento conflictivo en el siglo XIX, en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XX, hoy está completamente naturalizada, por lo tanto ya no vemos tanto ese conflicto en la norma ortográfica, pero todos estos procesos de rechazo de lo que se escribe, de rechazo de la norma ortográfica, de rechazo de la forma y de las instituciones que se creen con poder legítimo para dictaminar la norma, es recurrente a lo largo de todas las historias, de todas las rendiciones ortográficas o de la escritura de las lenguas orales, ¿no? O fundamentalmente orales. Entonces, como la idea esa de trabajar con los estudiantes, yo que no soy historiadora de formación, Rulo, pero sí de corazón, trabajo con mis estudiantes la historia de la norma. ¿Quiénes han sido los agentes que han dado en esta norma lingüística? ¿Cuál es el poder político, económico, etcétera, de género que les indujo ese papel de normalizadores de la lengua? ¿Y cuáles han sido las alternativas de rechazo y de resistencia a lo largo de la historia que han quedado invisibilizadas en la historia normativa o en la historia
dominante que las instituciones presentan como la historia de la lengua, la historia del español. Esa historia del español aséptica deja fuera todos esos conflictos lingüísticos, todos estos debates ideológico-lingüísticos que se han venido dando a lo largo de la historia. Entonces yo veo mi papel como de investigación de esos conflictos lingüísticos y de visibilización de esos conflictos a lo largo de la historia en la creación de la norma y mi papel como educadora que resalta la contingencia que dio lugar a lo que hoy hemos naturalizado como la norma, que sigue siendo una herramienta de exclusión social, y cómo trabajo eso en el aula con mis estudiantes, para mí está muy atado. Y creo que tiene que estarlo en cualquier tipo de trabajo que hagamos desde el campo de la glotopolítica, porque ese es precisamente el objetivo último, ¿no? Intervenir y no solo filosofar sobre las cuestiones que atañen al lenguaje y en la condición ideológica del lenguaje, ¿no? Alejandro preguntaba y es cierto que adolecemos y después volvía a Jorge, ¿no? Con la cuestión metodológica que tú ahora también recuerdas, Daniel. Es cierto que en la glotopolítica adolecemos de un privilegio de las instituciones y de los textos institucionales y de textos como material de análisis. Eso es algo que nuestros compañeros están cambiando, los compañeros que se incorporan al grupo ahora. La semana pasada trabajamos con Carolina Chávez y ella tiene mucho trabajo sobre lexicografía que aúna trabajo o metodología etnográfica con metodología de análisis discursivo, ¿no? Y eso está cambiando un poco, pero es cierto que adolecemos de eso. Yo creo que tiene dos focos de explicación. Uno es que la mayoría de los que trabajamos o que hemos derivado en el estudio glotopolítico venimos de un estudio histórico de la lengua de corte filológico en el que el texto es súper importante y seguimos acarreando esa tradición de estudio del texto, por supuesto de una manera diferente, con una visión sobre lo que es el texto distinta, pero seguimos viendo el texto como la herramienta de corpus de análisis. Segundo, porque es más fácil y más cómodo. Yo admiro profundamente la labor de los antropólogos de recogida y de datos, de trabajo con las comunidades, pero es un trabajo que requiere harto tiempo, harto esfuerzo y es, por lo tanto, más difícil, ¿no? Y la cuestión de nuestro foco en las instituciones tiene que ver, me parece, con la tradición fuertemente marxista de la que bebemos en la glotopolítica, por un lado, y por otro, el estudio de las políticas del lenguaje, como, digamos, los estudios críticos sobre la política del lenguaje, como lo que dio un poco entrada a nuestro grupo al campo de la glotopolítica o del estudio del político de la lengua a nivel más macro, ¿no? Entonces me parece que las instituciones siguen jugando, como mencionaba ahorita mismo Eliu, ¿no? Las instituciones siguen jugando un papel en determinar cuál es la lengua normativa, y por eso me parece que seguimos centrándonos en las instituciones como punto central de referencia para nuestro análisis, ¿no? No quiero que se me olvide nada. René, mencionabas la escuela y la concepción de la infancia que se promociona en la escuela y en el siglo XIX, el discurso del siglo XIX en concreto. En mi trabajo yo potencio mucho la idea de la escuela como formación del trabajador, el trabajador ideal, o sea, la reclusión o la retención de las pasiones, el control del cuerpo, la higiene, la obediencia, la marcación del espacio y de los tiempos, como un disciplinamiento, perdón, de los cuerpos de los niños que van a ser trabajadores en pocos años, ¿no? Que ya lo están siendo. Creo que eso es todo por ahí, pero en fin, como me parece que marcar tanto en lo que ata, me parece estas dos preguntas fundamentales de qué hacemos en el aula, tanto con la enseñanza de lengua normativa, o sea, como de lengua mayoritaria como el español, como en la enseñanza de lenguas que están pasando por el proceso de normalización ahora, como el SOCE, tanto esa cuestión como la cuestión de la metodología glotopolítica, ¿no? Me parece que el punto crucial aquí en cuanto a la ortografía es ver que la ortografía es un mecanismo de exclusión social y hacer eso visible con nuestros estudiantes y hacer eso visible en nuestras prácticas si estamos envueltos en prácticas de
creación de ortografías para lenguas no escritas, o de reformas ortográficas, hacer eso visible, la ortografía como un mecanismo de exclusión social. Desde el momento que hay una norma ortográfica, existe un castigo al error ortográfico, y ese castigo al error ortográfico, como mencionaba Elio, en el caso de los exámenes, ¿no?, se utiliza para cerrarle las puertas a ciertas poblaciones, a ciertos recursos y a ciertos lugares, empleos, lugares institucionales, etc. O sea que la ortografía tiene ese componente de herramienta de exclusión social, y hacer eso visible en la medida de lo posible me parece que es la contribución que podemos hacer un poco desde este estudio, ¿no?, esta reflexión glotopolítica de la ortografía. David tiene la palabra. David, ¿quería participar? Había levantado la mano. ¿Sí? Ya. ¿Se me escucha? Ya, Ok. No, decía bienvenido. que mi nombre es David Bolívar, soy egresado del Instituto Caro y Cuerpo de la Maestría en Literatura. Y escuchando a la ponente me parece muy pertinente que ella mencione que las prácticas normalizadoras están tan naturalizadas en nuestro imaginario colectivo que ya uno da por descontadas las relaciones de poder que se entretejen en ese mismo ejercicio, ¿no? Eso lo celebro porque ninguna práctica es neutral, la lengua no escapa a todos esos movimientos, pero al mismo tiempo cuando usted mencionaba sobre la importancia que tiene dentro de su ejercicio docente investigar la historia de la normalización, los agentes que están detrás de ella, quienes las producen, yo me preguntaba si siempre ha sido, digamos, objeto de invisibilización las prácticas que no se ciñen a la norma, porque me acordaba, por ejemplo, de que el costumbrismo, ¿verdad?, o la fonetización de la escritura en ejercicios poéticos como Candelario Beso han aparecido dentro del discurso oficial de los textos escolares como genuinas o como manifestaciones que, si bien no se ciñen a esa matriz discursiva de la ciudad letrada que pudo ejercer un influjo político o que pudo ejercer un dispositivo diferenciador entre lo rural, lo urbano, como una matriz ahí un poco divisoria entre lo que es correcto, lo que es universal y lo que es, digamos, un poco alejado, erróneo, distanciado de lo ideal. Yo me preguntaba entonces, ¿qué lugar ocupan esas manifestaciones que se han alejado de la norma, se han alejado de ese afán universalizador de la lengua como ideal, pero que sin embargo han aparecido dentro del discurso oficial como muestras dignas de representar la lengua española? Me refiero a Candelario Beso, a Tomás Carrasquilla y a todas estas formas lingüísticas o estos discursos que no se han ceñido a la norma, pero que han aparecido dentro del discurso oficial. Una segunda pregunta que tenía es con respecto a lo que usted dice, que la satanización del error o, digámoslo así, el castigo del error ortográfico en las instituciones educativas se convierte como en una excusa para satanizar o para limitar las oportunidades de los estudiantes. Y sí, es cierto, en esa parte comparto un poco lo que dice, pero también me pongo a pensar en la medida en que el sujeto es un agente político y tiene libre albedrío, es decir, puede decidir en qué momento se adapta a la norma y en qué momento se aparta de ella, no juega ahí un papel importante también el hecho de que precisamente la normalización lleve también una intención de extender las posibilidades comunicativas más allá de la necesidad local. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, estos estudiantes se visionan como investigadores y quisieran escribir un artículo y mandarlo a una revista indexada? Y luego ya hay una limitación ahí porque, digamos, si uno pretende hablar todo el tiempo de sus necesidades locales, entonces, ¿cómo quedaría ahí la interacción comunicativa más allá de los márgenes de esa necesidad, ¿no? Me refiero cuando uno tiene que ser evaluado por pares, cuando uno quiere publicar un libro a efectos de difusión de ideas a nivel internacional, ¿cómo eso se explicaría ahí? Esa tensión un poco angustiante entre la necesidad del hablante como agente político, como ese que se amotina para decir
me cansé de la satanización del error, pero al mismo tiempo ese se visiona a futuro como una persona que quiere escribir y quiere ser entendido, porque también hablamos de una necesidad que no, digamos, no podemos dejar no podemos echar de menos, y es el hecho de hacerse entender a nivel, digamos, universal, o la intención que tenga uno de difundir su habla y su pensamiento más allá de los márgenes de esa necesidad. Son esos dos puntos ahí que de pronto me generaban inquietud cuando escuchaba su discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y ahí has tocado unos puntos muy importantes. Yo recuerdo el profesor Avendaño de la Universidad de Rosario en Argentina sostenía un argumento semejante al que estás diciendo, y es que la ortografía, el escribir con la lengua estandarizada, el español estandarizado, es la garantía de la participación democrática y la participación política de las mayorías en la sociedad. Y entonces, bueno, estas discusiones que hemos estado teniendo, ¿cómo dialogan con esa postura y con lo que estás proponiendo? Muy interesante. No sé, Laura, si querías decir algo. Sí, participación democrática en sociedades profundamente antidemocráticas, no sé hasta qué punto, pero claro, la cuestión de que pensar en la norma, o sea, en la norma estándar como lo que posibilita el acceso, ¿no? Me parece que es lo que está en la reflexión de esa intervención del profesor Avendaño. Lo que diría David es que o sea, está la cuestión de, por supuesto, de explicar la norma, de explicar las consecuencias y al mismo tiempo, o sea, de la historia de la norma, de qué es la norma, cómo se constituye, también ofrecer, por supuesto, la norma a los estudiantes y reflexionar con ellos acerca de las consecuencias de romper las normas, ¿no? Sobre todo con estudiantes quizá menos afines o que tienen menos práctica en el activismo político, ¿no? O sea, si yo le digo a mis estudiantes, estas son las normas y las normas tienen este carácter opresor, etcétera, y de repente mi estudiante con lo que se queda es tengo que romper la norma, no le estoy haciendo ningún favor al estudiante, como tú bien dices. Entonces, como reflexionar sobre la norma y sobre la imposición y la opresión y la historia contingente de la norma, no con el fin de que los estudiantes la rompan, sino con el fin de que reflexionen sobre las consecuencias de romperlas o de acatarlas. O sea, resistir o acatar normas en diferentes momentos y la posibilidad que yo tengo como hablante y como escritor, la agencia que tengo limitada en algunos casos y en otras no tanto, de acatar o no las normas o resistirlas conscientemente. Tiene unas repercusiones y como agente político tengo que saber cuáles son las repercusiones de eso, igual con cualquier otra norma social, como puede ser el vestido, la sexualidad o cualquier otra norma social que yo me propongo como sujeto político acatar o resistir en determinados momentos, siempre sabiendo cuáles son las consecuencias que eso puede tener para mí, ¿no? Eso sería lo que diría. Me parece, quiero resaltar un poco más esta idea también, Daniel, esta idea de que si les damos a los estudiantes la norma lingüística, estamos dándoles a los estudiantes la herramienta para la promoción social. Esto me parece que es saltarse varios pasos en cómo la sociedad funciona. La norma lingüística es un modo de exclusión social, pero no es el único. Tener una lengua estándar perfecta o tener un conocimiento perfecto de la lengua estándar no implica necesariamente y automáticamente una promoción social, ¿no? Acá en los Estados Unidos ahora está comenzando un campo de estudios muy fructífero conocido con el nombre de raciolinguística o estudios que se centran en la raza y la lengua y la implicación entre la raza y la lengua. Un poco la premisa de estos estudios es que la lengua está concentrando unos procesos de exclusión racial que no se permiten socialmente hacerlos directamente a través de la raza. De manera que se está utilizando la lengua para procesos de discriminación que serían impensables o menos
posibles, hacer directamente a través de la raza o de la etnia. De manera que yo puedo discriminar a alguien por su manera de hablar, pero no puedo discriminar porque se supone que la lengua es algo que uno maneja, ¿no? Y que uno puede cambiar voluntariamente, pero no puedo discriminar a alguien por su color de piel porque esto está mal visto socialmente. Entonces, hay muchos trabajos aquí trabajando con esa idea de base, ¿no? De la raza y la lengua y cómo los hablantes o los humanos por la sociedad, por las sociedades racistas, profundamente racistas y profundamente clasistas en las que hemos nacido y crecido y nos hemos educado, y por las ideas profundas y las ideologías profundamente racistas y clasistas que la mayoría tenemos y con las que tenemos que luchar día a día, ¿no? Esto impone una manera de ver al otro que traspasa lo que escuchamos del otro a cómo vemos al otro, ¿no? Hay un libro, me ayudan con el título, de Jonathan Rosa, que se llama Verse como una lengua o irse como una raza, ¿no? O sea, que cuando los hablantes interactuamos, automáticamente hacemos juicios de valor sobre la otra persona dependiendo de cómo se ve, y eso mediatiza cómo los oímos. Eso mediatiza si la persona con la que estoy interactuando, según yo, hace uso de prácticas estándares o no, independientemente de lo que la persona realmente haga. O sea, si yo veo a una persona que conceptualizo como un sujeto racializado, es posible que escuche, que mi ideología sobre lo que yo interpreto de esa persona me motive a escuchar marcas subestándares o no estándares en su lengua que él o ella no está produciendo, ¿no? Lo menciono porque son estudios que están dando, digo, que se están volviendo muy populares acá en los Estados Unidos y que están dando algunos frutos interesantes, ¿no? Un poco como contrapunto a esa idea de que el estándar lingüístico es el paso que democratiza, ¿no? A las sociedades, un poco como contrapunto de eso. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar a hacer, muchas gracias Laura, yo creo que vamos a empezar como a tratar de cerrar la conversación. Antes de eso quería leer esto que escribió Lina Marcela al respecto de lo de David, que es una pregunta interesante. Miren, si esos estudiantes de los que hablamos son niños y niñas de 8 años que se encuentran constituyendo su agencia política, tras la pregunta de educación, pero esta vez pensando sobre infancia, me parece retador, y creo que este espacio de estas conversaciones, de este seminario de glotopolítica, puede ser un lugar para abordar este tema de la glotopolítica en primera infancia. Yo realmente no he leído nada al respecto, pero creo que es un tema a investigar muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, hemos alrededor del texto de Calero Vaquera sobre las implicaciones ideológicas de los textos sobre ortografía, hemos hecho un barrido sobre muchas temáticas que giran alrededor de asuntos políticos en relación con las ortografías, desde el uso de mayúsculas y minúsculas, pasando por, incluso se mencionaron temas de partituras, hemos trabajado la ideología, hemos visto cómo eso no solamente es en un sentido, sino que va y viene. Hemos trabajado lo que ha pasado con la constitución de ortografías en lenguas indígenas, lo que Jonathan trabajó. Mencionamos el asunto de ortografías en relación con el género, el amotinamiento que nos llevan desde, la anécdota que nos llevan desde Francia, problemas metodológicos alrededor de cómo usar estos casos, la lengua maya, el tema educativo, cómo se usa esto en el aula, el aporte muy importante de Eliu acerca de la institucionalización de las ortografías de lenguas minoritarias y su enseñanza, y cómo trabajar eso, qué herramientas puede dar la investigación glotopolítica alrededor, resistencias, qué más hemos podido hacer, quién se ve, quién no se ve alrededor de las ortografías. Entonces, todos esos temas los hemos estado trabajando. No sé, Laura, si quieres hacer como una síntesis. Buenísimo, ¿no? Tu síntesis buenísima. Quiero agradecer la riqueza de la conversación y ver cómo todos los puntos que tú acabas de destacar, no me quiero extender más, que para los que da
este tipo de reflexiones, ¿no? Y cómo podemos atar diferentes prácticas nuestras como investigadores, como docentes, como activistas, etcétera, con este tipo de reflexiones, y lo enriquecedor que fue para mí escuchar diferentes lecturas del texto y diferentes proyectos de ustedes anclados en este pensar la ortografía y la práctica lingüística desde un lugar ideológico, ¿no? Dejé ahí la página web donde se puede consultar el anuario de Glotopolítica, por si alguien más quiere, o sea, alguien tiene interés de seguir leyendo por allá. Y voy a dejar acá mi mail también, mi mail personal, por si cualquiera tiene interés de seguir conversando estas cuestiones. De nuevo, muchísimas gracias por la riqueza de la conversación. Buenísimo. Gracias, Daniel. No, con muchísimo gusto, muchas gracias a ti, es muy importante y pues eres de las personas que más admiro y tu trabajo me encanta para este tipo de temas. Te agradezco mucho haber estado aquí. Les recuerdo a todas y todos, estamos reuniéndonos una vez al mes para trabajar temas de glotopolítica. Tenemos varios invitados, investigadores están por confirmarnos. La próxima reunión va a ser en aproximadamente un mes, o sea, empezando junio. Las esperamos. Va a haber un evento académico, un mini seminario intensivo de una semana y luego unas conferencias, ya sea virtualmente o presencialmente, dependiendo de lo que nos permita la situación de la pandemia. Vamos a estar trabajando en proyectos de investigación, vamos a formular proyectos de investigación, eso será también en el segundo semestre. Estoy proponiendo la apertura de un curso, no sé si se logra hacer para el próximo semestre, pero ojalá pueda hacerse para el primero de 2021. Vamos a tener publicaciones, a trabajar allí en el anuario de Glotopolítica, donde Laura es editora. Hay otras publicaciones que estamos ahí, tenemos entre el tintero con Carolina y con Jorge y con otras personas también. Las personas que estén interesadas, por favor, escríbanme. Aquí les dejo mi correo electrónico, daniel.rudas@caroycuervo.gov.co. Si me mandan un correo, los agrego a la lista para que les llegue toda la información de todo lo que está pasando. Ya de comunicaciones del instituto me dijeron que vamos a abrir una base de datos un poco más técnica, porque ha tenido muy buena acogida esto. Vamos a circular el video, gracias Lina, sí, ojalá vamos a circular el video. Nos están apoyando un equipo excelente de comunicaciones en el Caro y Cuervo, un saludo allí, muchas gracias. Y pues muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Estoy muy contento con la conversación que salió de este seminario, y Laura, pues muchísimas gracias.